piensas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y las montañas se encuentran frente a ti, mas yo sé que la cruzará si lo puedes creer. Si no puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, sé que debes continuar. Y la esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da las fuerzas de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar, de levantarnos y pelear, solo cantar yo quiero. Y las palabras que vendrán intentando apagar el fuego que hay en ti, las debes olvidar. Y el viento soplará, pero no te detendrá. No, no, no. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y creer. Oh, creer. Oh, yo creo. Yo porque al final todo estará bien. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo creo así. Mi futuro, porque Dios es aquel que me da las fuerzas. Confía, 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 confía. Canta conmigo así. Sé que Dios está, sé que Dios lo es. Yo lo creo así, yo lo creo, sí, sí. Yo creeré. Hola, Dios les bendiga. Hoy empezamos una nueva serie de estudios. En esta y las próximas semanas examinaremos profunda y cuidadosamente el libro de Génesis con el propósito de entender y aplicar en nuestras vidas las verdades reveladas en la Biblia. Para comenzar esta introducción, damos lectura entonces al libro de Génesis en el capítulo 1 a los versículos 1 y 2 que dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia comienza con una firme revelación que declara la creación del universo y de todo lo que en él habita
como la obra de Dios. Esta real y soberana declaración afirma a la vez que Dios es alguien que ya existía desde antes de este principio. Tenemos la responsabilidad de alimentar nuestra convicción sobre el fundamento de Dios, ocupándonos en buscar una comprensión más elevada de las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo. La creación. El origen de todas las cosas es quizás una de las áreas más atacadas, cuestionadas y difamadas. El libro de Génesis se ha convertido en el campo de batalla más codiciado del enemigo. Rechazar la verdad absoluta de Dios es una actividad que representa a los escépticos en todas sus denominaciones, quienes se esfuerzan argumentando teorías que no se sostienen porque violan incluso el principio fundamental de la misma ciencia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos entonces responder a los incrédulos, confrontando estas dudas y todos estos asuntos primero en nosotros, preparándonos con un estudio provechoso de las Escrituras, discerniendo todas las aplicaciones espirituales que encontramos en ella, para después allanar el camino de los demás, quitando obstáculos y todo aquello que impida que ellos también crean que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Acompáñenos entonces en esto que es el primer episodio de esta serie de estudios sobre el principio de la creación. Y al final, recuerda compartir este programa. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos pasado por un periodo más o menos largo en el cual hemos entrado dentro de lo que llamamos el debate existencial. Un periodo en el cual nos formulamos las preguntas cruciales de nuestra existencia e identidad. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que nos motiva para seguir viviendo? ¿Qué nos deparará el futuro? Preguntas que nos confrontan con la necesidad de dotar de sentido a nuestra existencia. La respuesta que vayamos dando a estas preguntas de una forma u otra marcará el devenir de otros aspectos de nuestra vida y de nuestra conducta. Ante estas preguntas, la humanidad ha intentado dar todo tipo de respuestas. Desde el campo de la ciencia escuchamos teorías como el Big Bang, evolución, etc. Desde la filosofía, el argumento de la materia preexistente que da origen al resto de la vida. Desde la espiritualidad, todo el conflicto de divinidades egipcias, griegas, romanas, que por lograr el poder crean las batallas de titanes que desarrollan sus esfuerzos en medio de una sociedad esclava de sus antojos. Desde el hastío social, quizás es el más preocupante en nuestros días, ya la tragedia de aquellos que están rodeados por el fatalismo no les importa ni el origen ni el destino, solo van por la vida como un desatino, sin propósito, sin un camino, solo pasar el tiempo hacia la muerte. Sin embargo, no nos damos cuenta que, como veremos en futuros mensajes, todo este cataclismo de ideas y teorías no es más que la estrategia del diablo a lo largo de la historia. Allí en Edén, al comienzo de la historia, comenzó ya su estrategia también. Con que Dios os ha dicho, encontramos esta expresión en Génesis 3.1, duda de todo lo que Dios dice. Cree tu mente finita, cree las imaginaciones interesadas, cree a las voces de las modas, pero nunca contemples creer a Dios. Sin embargo, más que nunca, hoy en día nos urge escuchar a Dios, escuchar su voz, escuchar lo que Él nos tiene que decir en cuanto a nuestro origen, nuestro sentido de vida, de dónde venimos, lo que somos y hacia dónde vamos. Dios, que es consciente de todas las dudas que invadirán nuestra mente, nos deja una respuesta sencilla, directa e impactante para todos los interrogantes de nuestro origen. No dota de argumentaciones, no va a cargarnos con explicaciones científicas, cósmicas o filosóficas. Simplemente, el mensaje de la Biblia apela a nuestra fe.
El manual de existencia para la humanidad comienza con una afirmación radical. Una afirmación que si la crees o no la crees, va a marcar cómo vas a leer el resto de este manual. Si la crees o no la crees, determinará cómo vas a tratar tu vida. Si la crees o no la crees, va a definir tu relación personal con Dios. Y esta declaración de fe, esencial, existencial, primera de toda la Biblia, es esta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este texto radica todo cómo vas a enfrentar el resto del mensaje de la Biblia, pero cómo vas a enfrentar también toda tu vida. Haciendo un sencillo análisis morfológico de esta frase, podemos descubrir varias realidades que van a contradecir toda la sabiduría humana de nuestros días, todas esas ideas que nos quieren imponer, y nos confrontan con un gran dilema. ¿Vamos a creer a Dios o creer a la prudencia humana? Ahí tenemos el dilema. Fíjate, en primer lugar, esta declaración de fe tiene un sujeto. Dice, en el principio creó ¿quién? Dios. En ningún momento la Biblia pretende ser un tratado apologético de la existencia de Dios, sino que en el principio el Dios Todopoderoso, el Dios Supremo, el Dios Eterno está. La Biblia asume la existencia de Dios y su realidad antes de la existencia del tiempo y la materia. Antes de todas las cosas, Dios, el Dios Eterno, ya está. En segundo lugar, observamos el verbo de esta oración. Si el sujeto es Dios, el verbo es la acción. ¿Qué hace Dios? Crear todas las cosas. Y es muy interesante que nos paremos un momento en este término. El término hebreo, bará, tiene un significado teológico muy profundo, pues el único sujeto de este verbo es Dios. No se puede aplicar a nadie más este verbo. El verbo expresa la realidad de la creación desde la nada. Una idea que se percibe con claridad en los pasajes que están relacionados con la creación en la escala cósmica. Lo vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 3, Isaías 40, 26, 42, 5. Dios creó de lo que no existía. Todos los demás verbos que se van a utilizar para referirse a hechos creativos, ¿vale?, nos permiten que los usemos del hombre o de Dios. Quizás porque todo ser humano, toda la humanidad puede crear por medio del arte, por medio de la ciencia, podemos ir desarrollando cosas desde lo que existe. Sin embargo, en este verbo es solo Dios que crea ex nihilo, desde nada. De lo que no existía hace algo nuevo. Vamos a encontrar a lo largo de la Escritura verbos que se aplican a la creación. El verbo hacer, Dios ha hecho. En 1 Crónicas 16, 26, Jeremías 32, 17. El verbo obrar, ¿verdad? Salmo 102, 25, las obras de Dios. El verbo formar, los cielos y las tierras y las estrellas que Dios ha formado, Proverbios 8, 27. El verbo extender, Isaías 40, 22 o 45, 12. Todos estos términos no tienen que ver con crear de la nada, sino formar desde algo preexistente. Sin embargo, cuando entramos en Génesis 1.1, crear nos lleva a ver aquello que no existía, que no hay nada antes y desde cero empieza la existencia. Un estudio cuidadoso de los pasajes donde se usa este verbo nos va a decir que este término usa un lenguaje preciso para demostrar que Dios creó el objeto o concepto de la materia antes de haber existido. Este es un principio científico esencial. Dios crea desde la nada. Y este verbo hebreo es muy importante que lo tengamos aquí y no aparece de forma aleatoria. Dios lo pone ahí. Dios, cuando no existía nada, empieza a formar las cosas, empieza a crear desde cero. En tercer lugar encontramos el complemento directo. ¿Qué es lo que creó Dios? Y esta frase nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí la respuesta nos lleva a pensar en el espacio y la materia, lo que no existía y desde lo cual y en lo cual se va a desarrollar la vida. Todo aquello que es la esfera en la cual se va a desarrollar la existencia humana. Aquello que no existía, desde la nada Dios lo hace real para ser la base desde la cual surja y en la cual se ponga la vida. La materia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, en cuarto lugar, tenemos un complemento circunstancial de tiempo.
¿Cuándo creó Dios los cielos y la tierra? En el principio. Una realidad que nos lleva a pensar en la entrada en juego de los tiempos, al inicio de nuestra cuenta del tiempo. No se nos da una fecha. No podemos discutir sobre la antigüedad del universo o de la creación. Solo nos informa de que hay un primer día en el tiempo. Aquel momento en el cual el Dios eterno abre la puerta a lo temporal. Lo que ahora nosotros conocemos antes no existía y en un momento empieza a existir. Todas las cosas tal y como las conocemos tienen un principio y tienen un final. Tienen un origen y tienen un destino. Y este está solamente en Dios. Así el apóstol Pablo exclama frente a aquellos pensadores griegos también rodeados de los dioses del Partenón ateniense allí en el Areópago, donde buscaban explicaciones en la existencia. Pablo les dice en Hechos 17:28, en él, en el Dios creador, vivimos, nos movemos y somos. Fíjate, desde el principio, todo tiene un sentido, un origen, una pertenencia y un destino en Dios mismo. ¿Crees esta declaración de fe que está en el principio de la Biblia? ¿Crees que todo surge de Dios? Lo que es, surge de lo que no se veía. Y el autor de Hebreos nos dice que esta es la base de fe, ¿verdad? Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que existe fue hecho de lo que no existía, de la nada. Esta es la premisa esencial para acercarnos a la Escritura. Dios es el origen de todas las cosas. No es importante tanto el cómo, el cuándo. Lo importante es que solo Dios, en su poder y sabiduría, es el agente que produce la creación de todas las cosas. Cuando Moisés es llamado a redactar el Génesis, el pueblo de Dios vivía en una cosmovisión muy afectada por las culturas mesopotámicas y egipcias. La pregunta acerca de su origen era importante y Génesis va a dar unas señas acerca del origen de muchas cosas necesarias para la sociedad, para la vida e incluso en cuanto a la identidad del pueblo de Israel e incluso también al plan de redención. Veremos de esto en próximas semanas. Estas culturas mesopotámicas y egipcias tenían unas ideas del origen del mundo que afectaban al pensamiento de su generación. Posteriormente, las filosofías griegas también añadieron influencia al pensamiento social. Para todos estos cultos y cosmovisiones, el origen de todas las cosas estaba en la oscuridad del océano infinito que lo envolvía todo. Ese mar oscuro, ese abismo que envolvía todas las cosas desde el cual va a surgir. Son los griegos que incidirán en el tiempo metafísico con estas afirmaciones atribuidas a Parménides, que decía nada surge de la nada, o de la nada nada proviene. Expresiones con las que se afirma que ningún ente puede empezar a existir a partir de la nada. Tiene que existir una materia. La idea está en la mente después de la locución latina atribuida a Lucrecio, ex nihilo nihil fit, de la nada nada surge. Por ello, en todas las ideas, tanto mesopotámicas como egipcias, griegas, surge la idea de un gran mar que lo envolvía todo, y desde el cual las diferentes divinidades fueron surgiendo para crear el caos humano. Este es el concepto de la materia preexistente, que va a dar origen a las teorías del Big Bang o a la evolución de las especies. De la materia ya existente surge la vida. Pero la pregunta que nos formulamos ¿es eterna la materia? Esa es la gran pregunta que la humanidad no puede responder, y Génesis sí, y ya lo hemos visto. Empieza con esta declaración de fe. La materia, los cielos y la tierra, surgen de Dios. Dios es el creador de la materia. La materia del universo tiene un origen definido. Ni es eterna, ni empieza casualmente por sí mismo. A partir de esta declaración de fe, llegamos a un punto de encuentro con las ideas que defendían los pueblos. Y cuando llegamos a Génesis capítulo 1, versículo 2, encontramos esta expresión. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Fíjate, este abismo, este mar de cosas desde el cual todas las filosofías dicen que surge la vida, este gran páramo, este desierto, este lienzo sobre el cual empezar a diseñar la obra de arte de la creación, aparece en escena. La materia prima ahora ya existe, y desde ella surgen todas las demás cosas.
Esto es lo que las demás filosofías e ideas han planteado. Necesitamos una materia para construir, un lienzo para pintar. ¿De dónde surge? Mientras todos lo ignoran, la Biblia nos dice, Dios lo ha creado. Dios ha creado el lienzo sobre el que construir. Pero incluso, cuando hablamos de este lienzo, la Biblia nos añade algo más importante. Las mitologías humanas presentan guerras de poder entre los titanes que esclavizan a las sociedades. Diferentes divinidades con diferentes nombres que se alían o se casan unos con otros para procrear y crear diferentes sociedades. Titanes. Mientras que la ciencia enseña en probetas los posibles escenarios de mezclas que generen vida e intentamos crear vida a través de moléculas que estaban ahí. Mientras que las teorías evolutivas apelan a la casualidad o a la supervivencia del más fuerte para desarrollar sus teorías de la evolución de las especies. Mientras todo surge por medio de azar, casualidades o conflictos, la Biblia añade algo más a este principio. Dios creó en el principio los cielos y la tierra estaba desolada y vacía, pero nos dice algo más ahí. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Al principio, el Espíritu de Dios comenzó a moverse. Tiempo después, el Señor Jesucristo va a afirmar una expresión tremenda, Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La materia creada es inerte en sí misma. La materia está carente de vida. Es lo que nos dice el texto. Cuando habla de que estaba desordenada y vacía, no es que hubiese caos, conflictos, sino que estaba sin vida. No hablan de caos, hablan de algo vacío, inerte, es materia sin vida. Es de esos cielos que no existían, de esos cielos ahora creados, que Dios hará asomar el orden del tiempo. La luz y las tinieblas, la noche y el día. Es desde esa materia que no existía, que ahora es creada y aún inerte, que la voz de Dios hará que las aguas y la tierra se separen, creando los océanos y creando la tierra seca. Es desde esa tierra seca y sin vida que la voz de Dios, que la palabra de Dios por medio de la acción de su Espíritu hará, y fíjate, que produzcan. Fíjate, ya no es el verbo crear de la nada, sino que produzca. Génesis 1:11, Génesis 1:24, Génesis 1:20. Que produzcan, que broten todo tipo de plantas. Que produzcan y que salgan de la propia tierra esos animales que la habitarán. Que produzcan, que hormigueen y que se muevan como un enjambre de pequeños insectos, los animales marinos, según su especie, que habitarán los océanos. Fíjate, de la materia ya creada por Dios, ahora se va a producir la vida. Es la palabra de Dios constantemente en la creación. Es la palabra de Dios la que trae vida a la materia vacía de espíritu. Es la palabra de Dios la que trae orden, abundancia y provisión. Dios crea y su palabra añade vida. ¿Sabes? Cuando regresamos al origen de todas las cosas, cuando volvemos al principio, podemos entender algunas de las necesidades más importantes que acuden a nuestra experiencia. Y entendemos que todo tiene su origen en Dios, porque Él es el creador. Pero todo lo creado solo puede tener vida por medio de la palabra de Dios. El evangelista Juan lo tenía muy claro cuando escribe, para empezar su evangelio, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el principio era el verbo, el logos, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, por Él, por la palabra de Dios, fueron hechas. Y sin la palabra de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y fíjate, en Él, en el verbo, en el logos, en la palabra de Dios, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En medio de ese abismo de muerte, solo la palabra del Espíritu de Dios trae vida. Y poco después, en el Evangelio de Juan, nos presenta al propio Señor Jesucristo exclamando: y yo, que soy el Logos, la palabra de Dios, que quiero traer vida, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. Por eso, cuando piensas en todas estas realidades de nuestro origen, te das cuenta que venimos de Dios y solamente podemos tener vida cuando escuchamos la voz de Dios resonar en nuestros oídos y nuestros corazones. ¿Crees que Dios es el creador de toda la materia? ¿Crees que todo lo que somos es en Dios? ¿Crees que solo hay vida por la palabra de Dios? Este es el principio esencial y motor de toda vida.
Sin Dios no somos. Sin Dios vivimos, pero no tenemos vida. Sin Dios no queda esperanza. Escucha en este día a Dios. Créele. Y tu vida comenzará a tener el verdadero sentido para el cual fue creada. Para reflejar la gloria y la grandeza de Dios. Que Dios te bendiga. Vestido
En el principio, antes de todas las cosas, cuando nada de la materia existía, Dios ya estaba. Esta es la gran declaración de la Biblia. Y es de Dios de donde viene la vida. Es de Dios de donde emana todo lo que somos. Es de Dios que cobra sentido nuestra existencia. Es hacia Dios hacia donde tenemos que volver. Y realmente este es el principio esencial y norma de fe que la Biblia nos presenta para seguir leyendo sus páginas. Dios está en el centro. ¿Lo crees o no lo crees? Esa ya es una decisión personal. Y en esa decisión va a afectar a toda nuestra vida. Sin embargo, cuando toda nuestra sociedad está luchando, gritando voces de ateísmo y contra Dios, si somos sensatos, la mayoría de los científicos reputados y de renombre en nuestra sociedad afirman creer en la existencia de Dios. Esto es un hecho. Esta mañana leía un artículo en el que entrevistaban a un premio Nobel de Física del año 2010, uno de los miembros de este equipo, descubridor del grafeno, y él, considerándose agnóstico, él decía: lo único en lo que no creo es en los accidentes. El origen del ser humano no es un accidente, el origen del universo no es un accidente, no es una casualidad. Él decía: no sé, pero cuanto mayor soy, más de cuenta me doy de que no sé nada y que falta una explicación. La Biblia nos da esa explicación. En el principio, antes de la materia, antes de todas las cosas, Dios. Dios es la mente, Dios es el poder, Dios es la fuente de la cual manan toda la vida. Y ahora te toca a ti y me toca a mí. ¿Creo lo que dice la Biblia? ¿O creo esas voces que se alzan para decirme Dios no existe? Al final es una cuestión de fe. Creer en el Dios creador o creer en el azar y la casualidad, creer en accidentes. ¿Qué crees? Yo te invito a que reflexiones en este día y que delante de Dios le des gracias porque Él se ha revelado, se ha dado a conocer y nos ha dado su versión. Ahora depende de ti y de mí. Vamos a pedirle un momento a Dios que Él tome el control, también de nuestra razón, que Él aumente nuestra fe. Gracias, Señor, porque Tú has revelado todo cuanto necesitamos saber. Has revelado nuestro origen, has revelado nuestro inicio, has revelado las pautas para caminar en nuestra vida. Pero ahora, Señor, queremos pedirte que Tú nos ayudes. Nos ayudes a creer en esa dosis, con esa dosis de fe que tantas veces falta en nuestra vida. Que nos ayudes a creer en lo que realmente vale la pena. Sobre todas las cosas, nuestra vida es una vida de fe. En creer en Ti o no creer en Ti. Es un asunto de fe que cada uno tenemos que decidir, pero ayúdanos a escoger la mejor parte. Ayúdanos a escoger aquella parte que realmente nos acerque a la vida. Nos acerque no a existir sin vida abundante, sino a existir en Ti. Por eso Tú, que conoces mi corazón, conoces cada uno de nuestros corazones. Obra en nuestras vidas, para que en verdad sea Tu gloria la que resplandezca en cada uno de nosotros. Y ayúdanos a creer. Te lo pedimos y te damos gracias en Tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo y sobre todo cuestiónate. ¿Es Dios la fuente de todas las cosas?